Buenas tardes. Damos inicio a un nuevo capítulo de Con Diálogo es Distinto, aquí en Radio Agricultura y en YouTube a través de Agricultura TV. En el capítulo de hoy queremos hablar del estallido social de octubre del 2019. Estamos a punto de cumplir 5 años de este hecho que ha marcado tanto la historia de nuestro país en los últimos tiempos. Queremos ver qué pasó en ese momento, cuáles son los desafíos que nos dejó, cuáles son las lecciones, cómo ha evolucionado nuestro país dentro de ese momento hasta hoy día, qué debemos hacer para enfrentar las demandas y los desafíos que fueron planteados por aquellas personas que salieron a marchar y también por otras que salieron a destruir. Hoy para esto nos acompañan 4 grandes invitados. En primer lugar, Gonzalo Blumel, ex ministro del Interior y Seguridad Pública del gobierno de Sebastián Piñera, quien vivió esto en primera persona. Hola, muchas gracias Pablo por la invitación. Carlos Correa, columnista, director ejecutivo de la agencia de comunicaciones Qualis y encargado de comunicaciones, entre otras cosas, por el rechazo en el segundo proceso constituyente. Y muchas otras cosas más que no las voy a decir. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Cristian Valdivieso, analista político, socio fundador y director de la empresa Criteria Research. Bueno, Juan Sutil, también por todos conocido, empresario industrial, expresidente de la Confederación de la Producción del Comercio, CPC, y quien también vivió al poco tiempo, llegó a la presidencia de la CPC y le tocó vivir parte de lo que fue la etapa posterior del estallido y lo que se vivió y también enfrentar la pandemia al mismo tiempo. Pero como ustedes saben, Con Diálogo Distinto, sobre todo es un diálogo respetuoso, cercano y humano. Por eso, para partir, queremos conocer un poco del lado B de todos estos personajes que nos acompañan y preguntarles a quienes nos quieran señalar dónde estaban ese día o cómo lo vivieron. Juan, partamos contigo. Yo me percaté del problema llegando a mi casa, del problema más serio, por la televisión, como cualquier persona, y me vino una sensación como paralizante, como que se me caía el edificio completo, de ver ese nivel de agresividad, destrucción, en un país que se suponía que venía con mucha fuerza, que íbamos camino hacia avanzar, y a mi juicio se produjo ahí como un stop violento. Esa fue mi sensación. Carlos, ¿cómo lo viviste? Mira, antes de eso, quiero agradecerte la invitación y quiero decir algo que lo he dicho en privado a Pablo, pero no lo he dicho en público. Que tú has jugado un cierto rol de unidad y que en efecto tú estás rescatando en el programa, y bueno, y antes del programa, las cosas que son de público conocimiento, una cosa que en Chile se perdió, que es el espacio de diálogo, hablando del 18 de octubre. Entonces, te lo he dicho en privado, quiero decirlo en público, agradecerle a Pablo por estar acá y también reconocerle el esfuerzo que él ha hecho a lo largo de mucho tiempo por reunir distinta gente, en su casa, acá, en varias partes, y que ha sido una cosa que se perdió. Tú eres, esa cuestión no hace. Quería decir eso de entrada. Yo se lo he dicho en privado, así que, sí, pero quería decirlo en público. Yo estaba haciendo una capacitación en comunicación a unos clientes en el sector del barrio Brasil. Y se suspendió por el tema del metro. Cuando empezó la noticia que ya el metro estaba colapsado, la capacitación duraba planificada hasta las 8:30 y a las 6:30 más o menos se suspendió. No había transporte de ningún tipo, así que yo tuve que ir caminando hasta mi casa. Yo viví en ese tiempo en el sector del barrio Italia. Vi a la gente muy desesperada. Efectivamente era una situación que no había visto nunca. Y lo que más me sorprendió cuando llegué cerca de mi casa, el barrio Italia, es que los bares ahí seguían abiertos y la gente estaba tomando como si no pasara nada. Y a pocos metros habían incendios. Había incendios en la zona de Vicuña Maquena con Santa Isabel. Había una fogata enorme donde están la gente tirando cosas y quemando de todo. Yo también coincido con Juan que ese día es una tragedia, no es un evento positivo, no es un evento hermoso como alguna gente dijo. Yo nunca lo considero así y lo sigo pensando que es una tragedia, que es la falta de conversación. Por eso quería hacer la mención a Pablo. Gracias, Carlos. Cristian, ¿cómo lo viviste?
El 18 de octubre, claro, yo estaba, cuando empezó las marchas, empezó como a caldear el ambiente, yo estaba en la oficina. Y nosotros en esa época teníamos oficina en Lodero Yáñez y veíamos cómo venía la gente subiendo y marchando, y veíamos que esto iba creciendo y creciendo. Y de pronto nos preguntamos, oye, esto se está saliendo de los cauces normales de una marcha, una movilización típica. Y veíamos que venían subiendo por el Lodero Yáñez, y también ya se hablaba de que habían empezado a saquear algunas farmacias y algunos lugares. Y nos preguntábamos nosotros, oye, ¿y esta gente le tendrá buena onda a Criteria o mala onda? Entonces fuimos y sacamos el logo de Criteria, porque dijimos, capaz que pasen por aquí marchando y nos van a venir a quemar acá, po. Entonces pero fue muy impactante. Esa es la sensación. Después tratando de llegar a la casa, y en ese minuto mayor preocupación fue por mi hijo, que en ese minuto era adolescente. Hoy día ya tenía de haber tenido 14 años, que había salido a andar en skate y que no me contestaba el teléfono. Y ya no había micro, no había cómo llegar a la casa, no había cómo moverse. Cuando logro hablar con él, me dice, no, si voy colgando una micro que pasó. Bueno, hasta que llegó. Yo creo que en ese minuto uno está como impactado, no sabe que es una noticia completamente en desarrollo, no tiene idea qué iba a pasar. Ya al otro día, ya en la noche, ya más tarde, uno va empezando a ver la magnitud de esto. Y con esto cierro. Nosotros al otro día le celebramos los 80 años a mi padre. Y claro, pensamos esto no va a resultar, pero igual se hizo la celebración. Pero claro, porque era en un sector oriente de Santiago donde todavía se podía llegar. Pero después de eso ya se acabó todo. Y Gonzalo, yo creo que aquí. Yo estaba en La Moneda. Yo, bueno, en esa época no era ministro del Interior, era ministro secretario general de la Presidencia. Asumí como ministro del Interior 10 días después del 18 de octubre. Y como ministro de la SECPRE, secretario general de la Presidencia, todos saben, lleva la relación con los parlamentarios, con el Congreso. Para mí los días viernes era un día bien grato, en verdad, porque martes, miércoles y jueves me la pasaba en el Parlamento y eran puras peleas, puros conflictos políticos, no mucho diálogo. La verdad ya venía bastante tensionado el ambiente político en ese momento. Veníamos saliendo de una acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, que fue muy difícil, la ganamos raspando por pocos votos. Y los días viernes tenía la particularidad que era el día donde me quedaba en La Moneda todo el día. Y me juntaba con mi equipo a revisar cómo había sido la semana legislativa y proyectar la semana siguiente. Y estábamos discutiendo proyectos de ley, mira qué tiempo, los problemas de la época. El control preventivo de identidad, llevarlo a 16 años. Veníamos también discutiendo muy intensamente la reforma previsional y tributaria que empujaba en el gobierno. Y por lo tanto era un día que se preveía, para mí, en lo personal, en lo profesional, más tranquilo que los días anteriores, porque el Congreso nunca es tranquilo, ¿no? Los que han estado en el Congreso, Carlos, me imagino, varias veces habrá estado, Pablo te habrá tocado, bueno, Juan muchas veces, y a Cristian espero que no le toque nunca. Pero les da charla, güey. Claro, es intenso. Entonces, de hecho, en la mañana tuvimos, a mí me tocó una actividad con una fundación de Fernando González, el tenista, ¿no? Tiene una fundación que se llama Tenis para Chile o algo por el estilo, que promueve la práctica del deporte en niños en situación de riesgo social. Hicimos una actividad en La Moneda. Después esos niños fueron a visitar al presidente Piñera al segundo piso. El presidente interrumpió su agenda, salió, esto haber sido mediodía, ¿no? Salió a conversar con ellos, los saludó, les contó un poco de historia, y mientras se producía esto, ya empezaba poco a poco, todavía no comenzaba el estallido, la parte más fuerte, pero empezó a subir el voltaje, ¿no? Y ya en la tarde, yo te diría que a eso de las 2 de la tarde, ya la situación claramente se podía ver que estaba empezando a salirse de control, ¿no? Porque a eso de las 3, 4 de la tarde se informa la interrupción de todos los servicios del metro, producto de que las estaciones se habían producido situaciones muy violentas. Ya no era salto de torniquetes, sino que están empezando a destruir las estaciones. Y eso es un poco lo que ustedes relatan de ver gente por las calles, muy molesta. 2 millones de personas al día se trasladan en el Metro Santiago. Bueno, se tuvieron como Carlos que volver caminando. Y bueno, el resto de la historia es conocida, ¿no? Los incendios en la noche, la quema del metro, en fin. Y solo, a modo de anécdota, del lado B, yo también tenía mi propia celebración porque cumplía 15 años de casado. Entonces íbamos a salir fuera de Santiago a celebrar, cosa que por supuesto en mi caso no se pudo hacer. Se suspendió la celebración y después, bueno, vino lo que ya es conocido por todos, ¿no?
como dijo Juan, yo creo, probablemente el momento más difícil de nuestra convivencia, de nuestra historia política, social y democrática, 50 años por lo menos. Bueno, muchas gracias a los cuatro por compartirnos dónde estaban ese día, cómo lo vivieron, cómo lo sintieron. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con Diálogo es Distinto. Estamos de vuelta con nuestro programa de hoy con Diálogos Distintos. Nos estamos conversando acerca del estallido social de octubre de 2019 y sobre las lecciones, enseñanzas y los desafíos que debemos enfrentar a futuro. Estamos a punto de cumplir 5 años de esa fecha, que tal como se ha dicho anteriormente, es una fecha muy relevante, pero sobre todo una fecha dura y triste a veces para nuestro país. Nos acompañan el exministro del Interior Gonzalo Blumel, el expresidente de la CPC y empresario industrial Juan Sutil, el director, socio fundador de Criteria Research, Cristian Valdivieso, y el hombre experto en comunicaciones, director de la empresa Qualis y muchas cosas más, Carlos Correa. Para comenzar, algunos datos de contexto. El 18 de octubre del 2019, como todos sabemos, se destruyeron múltiples estaciones del metro, de las cuales 7 fueron completamente incendiadas. Además, fueron saqueados múltiples supermercados y destruidos monumentos, edificios, buses del metro, iglesias, entre otros. Pero también a todo ese desastre, a todos esos actos vandálicos que jamás podremos olvidar, a muchos lugares incendiados, pocos días después tuvimos una marcha por demandas sociales que hay que destacar. Fue una de las marchas más importantes que hemos tenido en nuestro país, en donde mucha gente expresó su malestar por ciertas demandas, pensiones, empleo, seguridad y tantas cosas más que todos sabemos, y en donde fueron solamente en Santiago del orden de 1.200.000 personas. Queremos hablar de ambos lados de la moneda, el lado más oscuro y el lado que hoy día sabemos que está pendiente. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo enfrentarlo? Y para esto, solamente un último dato, algo que en su momento mucha gente justificó y muchos estuvieron de acuerdo. Según la última encuesta CEP, el 50% de los consultados considera que el 18 de octubre fue malo o muy malo para el país. Esa es la visión de hoy día. Y si en diciembre del 2019 un 55% se mostró a favor de las manifestaciones, hoy la cifra llegó a 23%. Y el porcentaje de quienes la rechazan aumentó desde un 11% a un 34%. Bueno, esa cifra muestran un poco cómo ha evolucionado la mirada de los chilenos en estos 5 años. Queremos ahora hablar con nuestro invitado. Gonzalo, tenemos que partir contigo. Estaba en primera persona, estaba en La Moneda. ¿Cómo lo viste en ese minuto? ¿Cómo lo proyectaste en el tiempo? Para serte bien sincero, yo lo encontré dramático porque toda la destrucción, todo el enfrentamiento, toda la violencia que se produjo no tenía ninguna justificación, ninguna. Chile era y es una democracia en forma, donde las personas se pueden expresar libremente, pueden participar de los procesos electorales. No hay razón alguna que pueda justificar, sobre todo creo yo, el nivel de destrucción de infraestructura pública que es tan valiosa para los ciudadanos. Tampoco la infraestructura privada, pero la infraestructura pública, el metro, los edificios públicos, la intendencia, las gobernaciones, los cuarteles policiales, más de 500 ataques a cuarteles policiales. Entonces, claro, desde quienes defienden, que son cada vez muy pocos, porque los chilenos, la verdad,
creo que con justa razón le han hecho la desconocida al estallido, como se dice en chileno, porque mucha gente lo apoyó, ¿no? Y hoy día como que ya, si te he visto no me acuerdo. Yo creo que eso tiene que ver con que se ha ido calibrando mejor que el origen del estallido es un origen violento, que sin duda vino acompañado por una expresión de manifestación legítima, en democracia manifestarse en las calles, expresar el descontento sin violencia es un derecho y está muy bien, digamos, pero el origen de esto es un origen violento. Entonces, es como un pecado original que cruzó todo ese proceso y que además yo encuentro que tiene el agravante de que amplios sectores de la sociedad, de la política, de los líderes de comunicación, de la academia, lo validaron, esa expresión es más violenta, ¿no? Porque nadie creo que cuestionó que 1.200.000 personas se juntaran a protestar y a pedir cambio de aquellas cosas que no estaban bien y que siguen sin estar bien, demandas sociales postergadas. Pero no hay que olvidar que los medios de comunicación, buena parte de los líderes de comunicación, de los medios sociales de comunicación, de la academia, todo lo que se dijo y se escribió a favor de la violencia. En el Parlamento llegaron a la primera línea a hacerle un homenaje, ¿no? Y buena parte de la izquierda se subió a esto de manera reflexiva, con mucho oportunismo, con mucha responsabilidad, buscando un propósito, ¿no? Tratar de, por las vías de hecho, de facto, ¿no? Interrumpir un mandato presidencial legítimo, sacar al presidente de la moneda e intentar cumplir sus propósitos, sus programas que no alcanzaron por los votos de las elecciones presidenciales en medio de esta revuelta, ¿no? Entonces, yo creo que evidentemente no hay que olvidarse para nada, bajo ningún punto de vista, esa expresión de malestar que surgió y que en muchas dimensiones sigue presente, pero creo que el pecado original que la atraviesa ha hecho que haya envejecido muy mal el estallido y en segundo lugar, Eso lo vamos a ninguna conversar. demanda Vamos a conversar. justifica esa violencia, por Carlos, legítima que sea. Carlos. A ver, primera cosa, parte del rechazo, creo yo, que ha tenido ahora, es porque todo lo que pasó después del estallido fue un fracaso. O sea, cuando fue el estallido social y sobre todo después de la marcha que menciona Gonzalo, se produjo como una especie de bondad de los sectores políticos y como de decir, mira, ¿sabéis qué? Ahora sí vamos a arreglar las cosas y firmamos un acuerdo para escribir una nueva constitución y nos tomamos las manitos. O sea, como diciendo, con esto arreglamos todo y si escribimos una nueva constitución, que es el origen de los problemas, vamos a tener un país mejor. Esa era como la promesa que se hizo y salieron varios a decir, no, el problema es la constitución, por tanto, con esto se va a calmar el asunto. Yo leí el libro de Gonzalo, muy bueno, y sé que tuvieron ese dilema en los últimos, cuando estabas ministro del Interior, tuvieron ese dilema cuando también la violencia arreciaba y está la discusión si había un estado de emergencia o no, y el gobierno de Piñera decidió apoyar el diálogo. Todo lo que pasó después, la verdad que nos da un poco de vergüenza. Hubo primero un proyecto constitucional. Hicimos una convención sin el Congreso, se votó que la mayoría que el Congreso no se metía y por tanto los políticos no estaban, sino que estaban los representantes de los ciudadanos. Y ahí apareció el pelado Bade, el dinosaurio, el señor que se duchaba, y la gente empezó esa convención que partió con popularidad. De hecho, a principios del año 2022 todavía la prueba estaba encima del rechazo. Cuando empezaron a votar, se empezaron a cruzar. De hecho, nosotros lo hablamos porque estábamos haciendo un trabajo en conjunto con Pablo y nos tocó ir a hacer una charla y hablamos justamente de eso. Que efectivamente cuando empezaron a votar se dio vuelta el tema. Y después para el quinto retiro. Y después vimos lo que salió, lo que efectivamente es producto de toda esa cosa que era un texto que tenía un montón de demandas ciudadanas metidas y que tenía demandas pegoteadas y que además no tenía ninguna razón de ser y que no era en modo alguno consensuado. La derecha no había votado por ese texto y por tanto no era posible un consenso, más bien era un texto que mucha gente lo vio como partisano. Yo más que nada como una especie de pegote de demanda de grupos de interés que estaban representados ahí. Esa es mi sensación. Más que partisano. Perdimos ese momento constitucional, se perdió. El presidente Boric, muy esperanzado, armó otro proceso constitucional inmediatamente. Hubo elecciones, esta vez ya no era el pueblo, sino que eran los partidos, 50%, que tenían que tener un cierto... ya no se eliminó esto el 50%, sino los partidos, listas cerradas, elegidos parecidos los senadores, se eligieron 50 consejeros que además tenían que revisar un texto que había aprobado un comité de expertos y que además había sido consensuado entre todos.
¿Qué pasó? Lo mismo, pero al revés. Los republicanos, que yo creo que se calentaron con la posibilidad de tomarse el poder, a cambiar la constitución y dejar al gobierno del presidente Boric fuera de circulación, incluso que lo pudieran sacar, dijeron hagamos la constitución nuestra, y escribieron un texto, y Chile Vamos, aquella vez, al igual que la izquierda con el octubrismo, se convirtió en vagón de cola de los republicanos, y le aceptaron la constitución que también era partisana. Nuevamente, el pueblo chileno la rechazó. O sea, lo que tenemos, y mirado en el tiempo, y mirado lo que la gente ve, dice, los políticos estábamos en un problema, hubo un estallido social, los políticos tenían que resolver un problema, no lo resolvieron, primero una de izquierda, después otra de derecha, no supieron ponerse de acuerdo y estamos acá. Y creo que la situación de desazón con la política que está instalada tiene que ver con eso, y por eso el estallido social finalmente fue una tragedia, no trajo nada positivo. Porque todo lo que vino después, que nuestra clase política no fue capaz de dar una solución, una salida a problemas más profundos. Juan, ¿cómo lo viste tú y cómo lo vio el mundo empresarial, tú crees? Bueno, yo primero quiero decir que no tengo mucho que agregar a lo que dijo Gonzalo porque lo comparto plenamente. Y comparto también parte de lo que dice Carlos. Y quiero tomar algunas de las cosas que dijo Carlos que yo creo que son muy importantes. Este estallido social que llevó a un proceso constitucional, el proceso constitucional fue más de lo mismo. Yo lo viví, yo creo que fui la persona que más lejos se entrevistó con convencionales, variopinto, pero en general todos sabemos el resultado, lo que fue esa convención. Y lo que pasó en las calles, pasó también en esa convención. Yo tuve experiencia donde me pidieron que me desdijera de presentaciones que hice en las comisiones o reuniones que tuve con los convencionales, de gente que se supone que era preparada. Y así como Gonzalo dice, oye, este estallido social, la izquierda o la centroizquierda, incluso la centroizquierda democrática que lo cayó, o que inicialmente tácitamente dejó que ocurriera y no tomó una posición de enfrentar eso, porque tentaba la democracia, pasó un poco lo mismo también en la convención. Y cuando tú miras después la campaña del apruebo rechazo, a mí se me hacía difícil comprender que gente inteligente dijera yo voy a aprobar para reformar, cuando teníamos un proceso constitucional que era una locura. Yo puedo contar que, siendo presidente de la CPC, llegamos en un momento a un acuerdo con el gobierno, de decir, oye, hagamos un esfuerzo serio de agarrar el texto, y una persona me dice, mira, yo voy a hacer que va a ganar el rechazo, haz tú que gane la prueba. Y tratemos de ponernos de acuerdo. Y yo llegué con un plumón de esos rosado, naranjo, amarillo y verde. Tenía 2 o 3 cosas verdes de la Constitución y el resto era todo naranjo para rojo. Y yo le decía, pero oye, ustedes son inteligentes, ustedes saben en el problema en que estamos, y con esto el país colapsa. Y colapsa de verdad. Y tratamos de hacer un esfuerzo. Y participó, yo fui con gente que era representante del sector nuestro de la convención, la otra parte con representantes del otro lado, y me acuerdo un comentario que hizo uno, dijo, bueno, si la mecha va a ser larga de aquí al paraíso y se va a aprender, hagamos el esfuerzo de arreglar un poco. Y tampoco fue posible. Tampoco fue posible porque había esta posición tan polarizada, aplastante, de decir aquí las cosas se van a hacer a la manera que nosotros queremos. Y eso a mí me provocó, junto con el estallido social, una profunda desazón de decir, oye, aquí lo podemos perder todo. Y efectivamente cuando se decía esto nos puede llevar a transformarnos en una cosa parecida a Venezuela, no es una cosa cliché, era una realidad, porque con un instrumento de esa forma, con un sistema político como el actual, hubiéramos estado en una anarquía, a mi juicio, total. Por lo tanto,
cuando llamamos a votar rechazo, yo en su minuto dije, tenemos que hacer una buena constitución, y esa es la razón por la cual fui candidato, para poder hacer una constitución que pudiera unirnos. Y creo que en eso también Carlos tiene razón. El Partido Republicano extremó en su momento la posición. No hubo posibilidades, se intentó hacer acuerdos como los anteriores que yo mencioné, y finalmente terminamos donde estamos. Y a mí me sorprende que a estas alturas del partido, cuando hubo una propuesta constitucional de expertos consensuada, donde hay cosas que realmente son relevantes como el sistema político, y el cambio del sistema político y la consagración de los bienes públicos que los pueda dar el sector privado, el sector estatal, etcétera, etcétera, que se llegó a ciertos acuerdos y consensos, no se habían podido materializar. Y creo que eso es parte de lo que nos tiene hoy día entrampado, porque no podemos construir las confianzas, porque seguimos ahí, y no podemos construir confianzas de decir, oye, ¿qué proyecto podemos hacer? Una base más amplia de un país que nos lleve hacia el futuro. Y eso a mí me preocupa, porque yo creo que estamos todavía como que te quedaste y se te rompió la palanca de cambio, y como que no podéis pasar los cambios. Bueno, no estamos pasando ni un cambio, ni para adelante ni para atrás. Y eso yo creo que lo vamos a pagar caro. Cristian, como analista político, como persona que... Está todo dicho ya, pues, Pablo. No, ¿Qué más vamos a si usted aportar sabe después de aquí, esta reflexión? danos la mirada. Oye, después de yo volvería un poquito al estallido, ¿eh? Dale. Como que el estallido es más complejo de conversar, entonces vamos a los procesos constituyentes Dale. de alguna manera. Pero, a ver, yo creo que el estallido, desde el punto de vista de la sociedad, de la ciudadanía, más allá de los actos violentos que se produjeron y los intereses políticos que hubo ahí, desde el punto de vista de la gente que se manifestó, de la gran mayoría, sigue siendo un estallido en el que participó la mayoría del país. Esa es la sensación, ¿ah? No es que fue un estallido de una minoría solamente que salieron a marchar y el resto miró esto de manera crítica, ¿ah? La sociedad reventó, de alguna manera, más allá de los actos violentos. Reventó. Y lo interesante, creo yo, es que reventó por una demanda social muy inestructurada, muy poco clara respecto de qué significaba. Yo creo que en gran medida tenía que ver con el agobio económico, un país que había dejado de crecer por mucho tiempo, ya los sueldos no subían, el endeudamiento estaba altísimo, la gente no estaba llegando a fin de mes. Entonces, cuando tú no llegas a fin de mes, ni las pensiones te alcanzan, ni la salud es accesible, ¿verdad? Y los sueldos tampoco te permiten cubrir tus necesidades. Y como no teníamos un Estado fuerte que proveyera ciertos derechos, la gente empezó a demandarle al Estado más derechos y más beneficios. Pero creo que en lo profundo el estallido tuvo que ver con una demanda inestructurada, pero de temas sociales profundos. Y ahí se produjo, creo yo, el primer quiebre en el diálogo entre el mundo de la izquierda y también el gobierno. Es decir, la izquierda no le quiso dar ningún punto al gobierno, y el gobierno quedó absolutamente acorralado e imposibilitado, porque no era creíble, de hablar de cualquier agenda social. Me explico. Es decir, si el gobierno, el presidente Piñera en ese momento decía, vamos a instalar una agenda social en materia de salud, en materia de pensiones, en materia de los temas que eran más acuciantes, la gente decía, es poco, no le creemos. De hecho, se hizo. No sirve. 3-4 días hizo 3-4 una días. agenda y la tiraron de vuelta por la cabeza. La tiraron de vuelta por la cabeza. No sirve, no vale la pena, ¿ah? No es creíble. Entonces se produjo un diálogo de sordo que yo creo que la izquierda no ayudó a templar, no ayudó a encontrar. Entonces, claro, en ese minuto el 90% de las personas decía que el estallido social tenía que ver, o las movilizaciones, mucho más que ver con salud, con pensiones, con educación y otras cosas, y el 10% con una nueva constitución. Pero rápidamente, como el mundo político no pudo conversar de esta agenda social porque no era creíble para la ciudadanía, y la izquierda se encargó de decirle a la ciudadanía, no le crean nada al presidente Piñera. Digamos que el presidente tampoco reaccionó de la mejor manera al principio, ¿verdad? Con poca empatía. Se empezó rápidamente a instalar como que la Constitución era el problema, y que la Constitución era el medio, el cambio constitucional, el medio por el cual la gente podía efectivamente aspirar a mejores condiciones de vida. Y eso se generó, hizo algo que fuera imposible no conversar de la Constitución. El 80% de la gente creía que cambiando la Constitución efectivamente iban a estar mejor las cosas. Pero el cambio constitucional, desde el punto de vista de la gente, se instala como un relato verosímil, necesario, fundamental, pero no por el cambio constitucional en sí mismo, sino que porque se suponía que eso era el vehículo para producir los cambios.
Y ahí nos entrampamos. Entonces creo que fue una gran, comillas, trampa que nos hicimos todos de decir que el problema era la Constitución, ¿verdad? Pero de esa trampa ya estábamos tan atrapados que era imposible salir de ella. ¿Ah? Porque la manera de haber salido de ella es decir, mira, aquí lo que hay que hacer son grandes reformas sociales y no una reforma constitucional. Pero esas reformas sociales no tenían espacio de credibilidad en la sociedad porque además era lo que tensionaba el mundo de la izquierda con el gobierno. Entonces ahí se produjo un quiebre relevante donde se concordó al Sí. final del día en Pero una ahí se te solución olvida política, una cosa, el ¿ah? cambio Se te constitucional. olvida una cosa, Cristian, que también había una actitud refundacional. Entonces la izquierda lo que quería era hacer una refundación. Entonces tampoco quería hacer ningún tipo de reforma, simplemente cambiar la Constitución y hacer finalmente un programa al estilo de lo que ellos estimaban que era lo correcto. Y eso es lo aplastante del proceso constitucional. Sí. Bueno, eso es lo aplastante del proceso constitucional y eso es lo aplastante de que finalmente no ha habido ninguna reforma. O sea, Evidente. ni reformas, ni cambios, ni nueva constitución. Y la salud sigue igual, las pensiones siguen igual, ¿verdad? Y la educación está de mal en peor. Entonces, el punto, eso es lo que lleva a que finalmente el juicio final respecto al estallido sea negativo. Pero no tiene que ver con las causas de manifestarse. Y yo creo que ahí tenemos que tener una cierta capacidad de sopesar bien las causas versus las consecuencias. Ahora, ¿tú no piensas que eso se expresa en ese 1.200.000 personas las causas? Yo creo que sí. Sí, está muy bien. Sí, mira, una cosa cortita lo que dice. Yo estoy de acuerdo que el estallido tiene esta carga negativa porque lo que pasó después fue una clase política que hizo el ridículo, digamos las cosas como son, en los dos procesos constitucionales y la gente, yo vi un estudio que hizo la ex ministra Marcela Ríos para la fundación de la presidenta Bachelet y en la cual recoge esta especie de desazón, de desánimo que tiene la gente. Y también tiene que ver con un tema también económico, lo que una vez yo vi un estudio tuyo en un grupo, en una empresa, en un gremio empresarial, en la cual la sensación que había antes la clase media que yo iba a progresar. La sensación que hay ahora es que yo me voy a quedar estancado y que incluso voy a bajar. Y por tanto, no se resolvieron los problemas de la gente. Y la gente creyó que era la Constitución, eso fracasó y no se resolvieron. También es cierto que la izquierda le tiró por la cabeza las demandas sociales al gobierno de Piñera. No hubo diálogo ahí, no hubo ningún intento de hacer nada. Pero también yo creo que a veces se tiende a decir que es la izquierda completa. Y si uno mira el proceso de la convención, los partidos de izquierda, el PS, el Frente Amplio, el PC, no tenían ninguna capacidad de conducir eso, ninguna. Y al final, los grupos más radicalizados, que había muchos ahí, terminaron tomándose la agenda. Y lo que pasó con los socialistas y el Frente Amplio, los socialistas y los comunistas que más bien se plegaron. Y el Frente Amplio, bueno, se entusiasmó porque además estaba Atria ahí, estaban. Pero era eso- como la. Pero eso, perdón, Sí, hasta por sí. ahí nomás, po, porque el PS y el Frente Amplio decidieron seguirle la mente, digamos, a estos movimientos sociales. No, pues sí. Porque podrían haber optado también por buscar los 2 tercios acordando con la derecha y la centro derecha. Es que no daba para 2 tercios. No, sí daba, no, sí daba, pero sí. PS, Si tú sacabas la lista del pueblo Sí. y dejabas a la izquierda institucional, sí daba. No, pero en aquella época el Frente Amplio no era institucional, acuérdate eso. No, bueno, pero No, en aquella época no. Pensemos los tenía, partidos. tenía 20 parlamentarios. Sí, pero pensemos. Estaba en el gobierno. Pero- Estaba en el gobierno, No, conducía a la nación. No, en el Frente Amplio no estaba en el gobierno Piñera. No, estamos hablando de la convención. En febrero todavía no era gobierno. Por supuesto, pero Sí, fueron rápidamente gobierno. pero lo que ocurrió es que ese proceso, tú te lo estás diciendo muy bien. Sí, pero los Carlos, lo que yo hice en Sí. su minuto, que lo conté acá, lo hice con el gobierno y lo hice ya bien crecido el gobierno. Sí. Acuérdate que esto se votó el día Sí. 4 de septiembre. Pero las votaciones empezaron en febrero, cuando todavía no era gobierno, y todas las cosas que pasaron en la convención pasaron el año anterior. Nuevamente, acá la izquierda, básicamente los PS, perdió la capacidad de influir. De hecho, varios de los convencionales PS todavía les cobran que votaron por eliminar al Senado. Y de hecho, una anécdota, hay un subsecretario que era convencional que no lo dejan entrar al Senado porque le tienen... Ricardo Montero. No. Entonces, no hubo una capacidad de conducir ese proceso. Eso fue lo que pasó. Y Ahora, por tanto se fue para cualquier Yo parte. sí quisiera solo una cosa muy corta, que se hablaba muy mal de todo. Yo creo que no todo es tan malo, aunque salió mal en términos generales. Y yo sí quiero reivindicar el valor de la política, porque en un minuto en que estuvimos a punto de que nuestra democracia se quebrara y pendía un hilo, ¿no? Cuando la violencia arreciaba y ya la gente, las protestas, no era saquear un supermercado, una pyme, era atacar regimientos, ¿no? O sea, eso era gravísimo. El día 12 de noviembre, cuando está la disyuntiva del presidente si tratar de aplacar la violencia con los militares o persistir en un acuerdo político, ese día atacaron 2 regimientos, atacaron un montón de edificios públicos y también de unidades policiales.
O sea, es un desafío abierto al Estado de Derecho, digamos, y al monopolio de la fuerza que recae única y exclusivamente en el Estado. Entonces, a esos límites llegamos y ahí podríamos entrar a una deriva anárquica, autoritaria, quién sabe qué deriva, que podría llevar a cualquier lado. Y en ese momento, yo sí creo que la política estuvo a la altura de las circunstancias, reaccionó y construyó un acuerdo que le dio un cierto marco, que no era perfecto, naturalmente ninguno de estos acuerdos de estas circunstancias son perfectos. Si el problema estuvo en que después efectivamente, creo que lo dijo Carlos, lo dijo Juan, lo han dicho todos, los sectores políticos predominantes, con predominancia circunstancial, primero la izquierda y después la derecha republicana, intentaron dibujar las reglas permanentes en base a estas mayorías circunstanciales y llevarse la pelota para la casa. Y esa es la cuestión que finalmente yo creo que causa mucha frustración, porque hubo una posibilidad de que esta cuestión finalmente produjese algo virtuoso y hoy día no queda casi nada. Pero sí hubo una reacción que yo creo que es importante reivindicar, que cuando esta cuestión se caía a pedazos, y nosotros en Chile sabemos lo que es que se caiga a pedazos la democracia, logramos zafar por poco del abismo. Averiados, golpeados, machucados, pero zafamos. Ahora, yo les quiero preguntar, después de esta mirada, este diagnóstico y que consiguen algunas cosas, ¿cómo enfrentamos esto a futuro? Porque hoy día, tal como todos lo han dicho, las demandas sociales siguen pendientes, el mundo político es el peor evaluado, seguimos cada vez más polarizados. Entonces, ¿qué hacer para el futuro? ¿Cuáles son los desafíos para el mundo político, para el mundo empresarial? ¿Cómo le respondemos a la sociedad en estas circunstancias que estamos hoy día? Mira, yo estoy pesimista y ojalá la política vuelva a resolucionar un problema, porque la gente tiene desazón en la política. Lo que muestran todas las encuestas es que la confianza en los políticos se fue al suelo, es mucho peor que lo que era antes del estallido. Las elecciones con voto obligatorio son una incerteza. Aproximadamente el 30-40%, mirando la encuesta de criteria que salió este jueves, dice que la gente no tiene interés en las elecciones y que no sabe por quién votar. Por tanto, todos los números que conocemos en realidad están bailando y pueden salir personajes raros en varias comunas. Porque te complemento que no salió ese dato, pero también esa misma gente dice que va a ir a votar. Porque porque están obligados a ir a votar. Entonces, claro, pero va a ir a votar, claro, desconfiando de los políticos. Y nuevamente yo creo que hoy seguimos, y lo hemos visto también en estos días, seguimos en la polarización. La acusación constitucional contra la ministra Toá, todas las que había contra los ministros, las que hubo también en el gobierno del presidente Piñera, incluso contra el propio presidente, donde hicieron un filibusterismo y Naranjo. Dos veces, pero la segunda fue la más notoria porque hizo el filibusterismo. Y estamos haciendo política a punta de acusaciones constitucionales y la palabra acuerdo, sentarse en la mesa, conversar, dialogar, es vista casi como una mala palabra. O sea, la sensación que se instaló que la cocina era mala, amedrentó a muchos políticos moderados de izquierda y de derecha y se han sumado en su tiempo a las mayorías circunstanciales vociferantes y se perdió la posibilidad de construir un acuerdo y yo no lo veo hoy. Veo en efecto una sociedad polarizada con un cierto riesgo que gane vía democrática un populismo autoritario. No creo que el populismo ahora sea de izquierda, sino más bien de tipo autoritario, y que tengamos una elección presidencial muy polarizada. A mí me encantaría, no va a pasar, que fuera Matei por un lado y por otro una figura más bien moderada. No sé, Toá, por ejemplo. La presidenta no va a ser candidata, pero creo que lo que vamos a tener es Matei, un candidato menor de centro izquierda y unos personajes raros que van a ser los que van a apostar a la polarización. A ver, Gonzalo, ¿cómo lo ves? Y después cada uno va. No, yo muy corto voy a decir algo. La mirada a futuro. Sí, que suena un poco ingenuo. Pero yo creo que hay que apelar a los líderes políticos, empresariales, sociales y también a la ciudadanía. O sea, mira, ¿qué es lo que pienso? Pienso que hoy día hay una cuestión que se nos olvidó, que son los deberes ciudadanos, deberes cívicos, hasta cierto punto. Porque es cierto que tenemos una dirigencia política que hoy día entre que da pena y enoja, pero la gente lo elige. La gente lo elige. La misma gente que validaba en su minuto o apoyaba a los líderes estridentes que condujeron la primera convención, que no cuestionaron. Uno esperaba que después de que quemaran el metro, porque se incendiaron completamente 7 estaciones, pero las quemadas fueron 20 y las atacadas fueron 77 la primera noche. De 136 estaciones, 77 atacadas, 20 quemadas. Yo no esperaba que hubiera 1 millón de personas protestando contra la violencia y todo lo contrario. Entonces, está bien. Uno esperaría que la dirigencia se comporte con responsabilidad y a la altura de lo que el país necesita, porque estamos en una situación súper difícil todavía. Pero también que la gente reflexione y ojalá se dé cuenta, que yo tengo poca esperanza de que eso ocurra,
de que también de su decisión, de su responsabilidad, nacen muchas de las cosas que están pasando. Y si nos dejamos seducir irreflexivamente por el gallo que pone la cuestión más estridente en Twitter, en las redes sociales, el que hace la cuña, en el fondo el que apela al que se vayan todos, y no pensamos que esa cuestión no conduce a nada, porque ningún país del mundo ha funcionado sin diálogo y sin acuerdo. Yo siempre digo, nómbrame un país del mundo que desde un extremo de un rincón, minoría estridente o mayoría relativa y circunstancial estridente, hayan logrado a un país, que un país tenga éxito, que progrese y que sea democrático y sea exitoso. No existe. Entonces, chuta, a la gente que nos ve en la casa, que nos escucha también, que piensen su propia responsabilidad, como decía el presidente Kennedy, y pensar no solo lo que el país hace por ella, sino lo que uno puede hacer por el país. Y lo mejor que uno puede hacer, y lo primero que uno puede hacer por el país, es ir a elegir a representantes y personas que tengan capacidad de dialogar y sentarse a construir acuerdos, porque sin acuerdos los países están liquidados. Y Juan, ¿cómo esto se vive, no solamente en el mundo empresarial, también con los trabajadores, los colaboradores de la empresa? Me imagino que hay diálogo con ellos. Estos desafíos que tienen, ¿cómo lo ven ellos? O sea, hay diálogo y mucho diálogo y muy profundo. Y efectivamente ellos tienen problemas. En el mundo en que estoy yo, que es una empresa más grande, los problemas son menos, porque la gente gana mejor. Pero así todo, hay situaciones complejas, porque estamos todos en un ecosistema y a todos nos afecta el funcionamiento del Estado y los servicios del Estado. Yo tengo confianza en la ciudadanía, porque la ciudadanía dijo no a una propuesta constitucional que era un desastre, y después en una proporción menor también dijo que no a una propuesta que era, como dijeron acá, que se llevaron la pelota para la casa, y que extremaron, y que perdimos una gran oportunidad, y yo era de los que pensó que tenemos que tener esa oportunidad de encontrarnos. Pero así como tengo mucha esperanza en la ciudadanía y que puede elegir mejor gente, me cuesta tener confianza en el sistema político, porque habiendo elementos que son tan evidentes como la reforma del sistema político, que es como la sala de máquina, que queda bien resuelta, que está escrita, que era cosa de que se pusieran de acuerdo 155 diputados y 50 senadores y haberlo llevado a la práctica. Eso no ha sucedido, y lo que hoy día sabemos es que tenemos 22 partidos en el Congreso, tenemos 4 o 5 listos y otros más, y lo último titular era que eran 29 partidos políticos. Entonces yo digo, chuta, si tenemos 29 partidos políticos, 29 pymes como hoy día se les dice, y cada uno como los quiltros de callejón de barrio, bueno, cada uno peleando su cuarto metro, yo lo veo difícil que podamos construir grandes acuerdos. Y pienso que el país no tiene salida si no tiene grandes acuerdos. Y por otro lado, tengo una profunda inquietud o quizás desconfianza respecto a lo que pueda pasar con las actuales autoridades, porque ellos han apelado a que tenemos que construir, que tenemos que tener confianza, que tenemos que volver al diálogo, ¿ah? Y resulta que eso fue criticado y negado en 2 legislaturas, ¿eh? No nos olvidemos, 2 legislaturas donde el Frente Amplio no entregó nada. Y yo me pregunto, cuando ellos salgan a la calle de La Moneda el día 15 de marzo del 2016, ¿no? A la calle, ¿con qué van a salir? ¿Van a salir con una posición de decir, oye, aquí hay que construir diálogo? ¿O vamos a volver a una cosa tensional? Entonces, creo que estamos en un círculo bien complejo, que si no lo llevamos a acuerdos muy amplios, yo lo he dicho muchas veces, desde la derecha, la centroizquierda, hasta la izquierda de la derecha, llegar a ciertos acuerdos, no veo posible poner a Chile en marcha. Y voy a ir a lo nuestro. Del punto de vista empresarial, que nosotros cualquier proyecto lo miramos a 10, 15, 20 años, que no podamos cambiar los derechos de agua, que no podamos actuar con los conservadores que se demoran 1 año en una transacción, que no podamos hacer un proyecto de ninguna naturaleza porque la permisología no te lo permite, porque tenemos además una actitud de parte del Estado en que no funciona. Yo digo, bueno, eso explica porque el país está paralizado, porque el país no crece, porque el país no se desarrolla. Entonces, yo digo, bueno,
si nosotros tuviéramos grandes acuerdos como llegó Juan Claro con el presidente Lago, o como llegó Manuel Feliú con Manuel Busto, que fueron los acuerdos, tú lo lees hoy día, esos acuerdos, y tú dices, bueno, si los pusiéramos en práctica, Chile sería otra cosa, y eso explica los 20 años, los 30 años de desarrollo. Entonces, Cristian, ¿tú ves ambiente en el mediano plazo para políticas de acuerdos? ¿O todavía este pesimismo que existe es un poco como tú visualizas la sociedad hoy día? O sea, yo creo que hoy día el acto racional es estar más bien pesimista que optimista, porque efectivamente lo que está primando es la polarización, la tensión, la dificultad para llegar a acuerdos, y por lo tanto la lógica te dice que hoy día eso es cada vez más complejo. Yo creo, fíjate, que entre otras cosas, a propósito de lo que dice Juan, a veces creemos que los gobiernos tienen que partir con su agenda, tener una mayoría parlamentaria muy rápida, muy contundente, y hacer todos los cambios que quieran hacer pasando un poquitito la aplanadora. Y yo tengo la impresión de que este germen del desacuerdo viene de hace un largo rato, y que tuvo su primera expresión, para mí negativa, en el gobierno el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, donde tiene una mayoría parlamentaria que le permite hacer lo que quiera, no negociar, y finalmente obliga a la oposición o a plegarse, porque si no va a quedar como opositora y el proyecto se va a aprobar igual, o a aprobar algo que no necesariamente es bueno. El sistema político que tenemos hoy día, el sistema electoral, fue aprobado por esa mayoría que tuvo circunstancial la presidenta Bachelet, donde no hubo opinión. Y yo creo que hoy día no hay dos voces, lo que pasa es que se comenta poco, porque es como responsabilizar al gobierno de la presidenta Bachelet, pero tiene una responsabilidad. Esa reforma fue pésima. Se habló de la mala reforma tributaria que hubo, que entre otras cosas también afectó el crecimiento. Entonces, ¿y por qué se produjeron esas reformas? De la educacional yo tengo menos capacidad de analizarla, pero hay gente que también la tiene la controvierte. ¿Por qué se produjeron esas reformas tan fácilmente? Porque había mayoría y no había necesidad de negociar. Y ese es un gran problema. Desde ese momento, creo yo, que se empezaron a dividir las posiciones, y no llegamos nunca más a acuerdo. Y hoy día, probablemente, hay un mundo que dice tenemos que hacer las reformas a la reforma que hizo la presidenta Bachelet, y hay un mundo que defiende las reformas de la presidenta Bachelet y dice no, porque vamos a reformar si eso fueron grandes conquistas. Pero fíjate tú que el estallido social vino después de una gran reforma educacional. Ojo, se supone que la gente había salido a pelear por la educación y por lo tanto la reforma debiera haber descomprimido esa tensión. Entonces, creo yo que la dificultad para llegar a acuerdos, entre otras cosas, se produce también por lo que la gente cree que tenemos que tener una mayoría para pasar por encima de los otros. Y así no se hace realmente la política. Dicho eso, creo que si no hacemos una reforma al sistema político estamos jodidos, para empezar, y es una discusión fome, elitista, pero que es necesaria. No podemos tener pymes, y que sea un negocio entrar a la política. Sea un negocio ser parlamentario, es una tremenda paradoja. O sea, hoy día a propósito del CAE y otras cosas, un estudiante universitario recién titulado, da lo mismo en la carrera, el mejor negocio es entrar al Parlamento. El mejor negocio, pues, o sea, el sueldo que tiene un parlamentario versus lo que tiene un egresado o un titulado reciente, muy joven, eso no es abismal, el buen negocio. Entonces, es jodido. Y creo que, por lo tanto, pequeños acuerdos, pequeños cambios pueden ser grandes cambios en momentos difíciles. Y también creo que el otro acuerdo central es que Chile vuelva a crecer. Yo creo que gran parte del estallido social, entre otras cosas, se produjo por la falta de crecimiento de un país que perdió la movilidad social. Y si no hay un acuerdo en serio, ¿verdad?, donde ponemos la agenda de crecimiento, vamos a seguir en una tensión permanente y donde una sociedad va a estar absolutamente descontenta. Entonces, ¿qué es lo que haces tú para mejorar el CAE? Que está bien que haya que mejorarlo, yo estoy de acuerdo, pero en el fondo le das un rol mayor al Estado. Pero si no crecemos, nadie va a poder pagar ni el FES, ni el CAE, ni nada. Y vamos a tener una cantidad de cesantes ilustrados que, bueno, puede ser mejor que tener cesantes no ilustrados. Pero ese no es un proyecto que convoque a la sociedad. Bueno, yo le agradezco un poco este análisis, esta mirada hacia adelante, aunque no es tan positiva, pero también se han instalado los temas que hay que mirar y también la idea del consenso, los acuerdos. Pero ahora tenemos que ir a una pausa para volver al último bloque.
estamos de vuelta en el último bloque de Con Diálogos Distintos, hablando sobre el estallido social que ocurrió en octubre del 2019, qué lecciones hemos sacado de ello y cómo mirar hacia el futuro. Nos acompañan el empresario Juan Sutil, el ex ministro del Interior Gonzalo Blumel, el socio fundador de Criteria Cristian Valdivieso y el experto en comunicaciones Carlos Correa. Y ahora vamos directo al grano, cada uno de ustedes va a tener un minuto por reloj de arena para su minuto final y darnos su impresión o su mirada hacia adelante. Partamos contigo, Cristian. Bueno, yo creo que, para ir cerrando, el estallido social fue el punto cúlmine de un proceso de pérdida de encuentro y de diálogo del mundo político, que empezó a polarizarse, a tensionarse, a mirar el país en una visión, digamos, hacia un lado y en una visión hacia otro, y más que buscar encuentro. Y creo que el aprendizaje grande de esto, y ojalá que lo pudiéramos tomar, es que tenemos que empezar a conseguir acuerdos. Ahora, como la palabra acuerdo hoy día está tan usada y los grandes acuerdos son tan difíciles, yo creo que tenemos que apostar a lograr pequeñitos acuerdos y que esos acuerdos finalmente sean acuerdos relevantes o importantes, porque en un mundo donde la dificultad para llegar a acuerdos es tan grande, un pequeñito acuerdo puede ser de alguna manera un vaso de agua en el desierto. Juan. Mira. Bueno, primero saber que el 18 de octubre es el aniversario de matrimonio de Gonzalo y espero que tenga un buen matrimonio y aniversario el día número 20. Ahora son 20 años. 20 años, por eso. Porque eran 15, 20 y ahora no se me va a olvidar nunca. Así que, pero yendo a lo sustancial, yo creo que la política tiene que ponerse... y salir del debe en que está, tiene que llegar a estos pequeños acuerdos, que a veces pueden ser pequeños, grandes acuerdos. Y yo confío en la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía chilena ha demostrado su sabiduría. Y creo que también el estallido social responde no solo a clamor de una mejora, o a reformas, sino que también un clamor a malas reformas. Porque como lo dijo Cristian, la presidenta Bachelet hizo 3 grandes reformas, todas malas, y parte del estallido social es posterior a aquello. Entonces, yo creo que tenemos que mirar cómo hacer las cosas bien, en forma pragmática y clara, y que permita un paso y otro hacia el desarrollo y el crecimiento. Carlos. Voy a partir diciendo que yo difiero que la reforma de Bachelet sea mala, y la mejor evidencia no es mi palabra, sino que la encuesta, la presidenta Bachelet no es candidata y está en segundo lugar. Si ella dijera que es candidata, estaría prácticamente empatada con Matei. O sea, a partir de entonces la ciudadanía no tiene una percepción de ella positiva. O sea, como llamada siempre en las figuras más valoradas. Pero yo quiero ir al futuro y quiero tomar otra cosa que dijo Juan. Yo soy voy a ser optimista. Algo que dijiste tú, Juan, también dijo Gonzalo. Los sectores políticos, y debería pasar antes de la próxima elección, debieran ser capaces de construir un gran acuerdo. No un pequeños acuerdos, sino un gran acuerdo, en la cual se toquen 3 puntos fundamentales. El primero es cómo crecemos y cómo eliminamos todas las trabas, cómo destrabamos este país que efectivamente se ha vuelto como temeroso de invertir. De ser una joya, de ser un lugar donde atraíamos inversionistas de todos lados, ahora más bien están asustados, con justa razón, muchos inversionistas. Y por otro lado también, después de acordar cómo crecemos, es cómo crecemos de manera justa y cómo crecemos de una manera que en efecto resolvamos los problemas sociales. Eran 3, di la última rápido. Lo último rápido es lo que usted ha mencionado, el acuerdo del sistema político. Hay que meterle mano. Gonzalo. Una pequeña... ¿Por qué dejamos de crecer? ¿Y cuál es el problema del sistema político? El sistema electoral, pues, Carlos. Una cosa es que uno tenga una duda respecto a la reforma y otra cosa es que sea crítico con la presidenta. Yo no soy crítico con ella, pero creo que finalmente en los hechos las reformas no... Era el minuto cada una. Ya, no vamos a entrar en la discusión porque es otro programa. Gonzalo. Oye, mira, yo creo que hemos estado bien depresivos recordando el 18 de octubre, como que todo ha sido muy espeso, como una mirada hacia el pasado. Es lógico, porque esto ha envejecido mal, esa es la verdad. Pero Winston Churchill, el político más admirable del siglo XX desde mi perspectiva, el que derrotó al nazismo, que resistió solo en la isla de Gran Bretaña,
decía que en política hay que ser optimista porque lo demás no sirve para nada. Entonces, aunque sea difícil ser optimista, hay que tratar de serlo. Y yo creo que Carlos y todos han dicho una cuestión que es demasiado importante. Se necesita diálogo y construir, no estar de acuerdo en todo, algunos acuerdos básicos. Necesitamos volver a crecer. Necesitamos frenar el crecimiento de la delincuencia organizada, que es una cuestión que está arruinándole la vida a los chilenos. Y tenemos que hacer algunas reformas sociales que están pendientes y que son importantes. Si a eso le sumamos una reforma del sistema político para que no tengamos los políticos el 1%, estos tuiteros que no conversan con nadie, que solo se dedican a tirar piedrazos y agarrarse a coscachos con los del frente, y mejoramos un poquito cómo funciona el sistema político, ya con esas 3-4 cosas creo que tenemos un programa no solo para convocar mayoría, sino para salir del fango y que los próximos 10 años de Chile no sean como los 10 años del pasado, los últimos 10 que fueron 10 años de estancamiento, sino que nos permitan recuperar la esperanza y el optimismo de este maravilloso país que yo creo que sigue siendo un gran país. Bueno, tratemos de mirar, y hay que mirar el futuro con optimismo. Aquí se han planteado muchas ideas. Les quiero agradecer por participar de este nuevo programa, de un nuevo espacio con diálogos distintos, y también agradecerle a todos quienes nos escuchan o nos ven a través de todas las plataformas de agricultura. Y como siempre, a todos ustedes los espero todos los domingos a las 12 del día. Muchas gracias.